Igual 111 Zorro Novelas Ligeras My Friends. Recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. El conde Dooku, quien se había marchado, no se resignaba a su destino. Creía que Kurt estaba en el planeta, pero simplemente no quería verlo. Mientras tanto, Murto le transmitió el mensaje de Dooku a Kurt. ¿Quieres que nos unamos a la futura Confederación del Universo? Kurt estaba sentado en su oficina, reflexionando sobre si esto beneficiaría a Mandalorian. Tras pensarlo un poco, se dio cuenta de que sería completamente perjudicial para Mandalorian. En primer lugar, esta es una guerra destinada a perderse. Todo esto es solo una conspiración de Sidious para destruir a los Caballeros de la Extinción. Solo necesita esperar a que Sidious se convierta en emperador para ascender a un puesto superior y luego traicionarlo. ¿Por qué unirse a la Confederación? ¿Acaso por esas fantasías irreales y esa logística retrógrada? Sin embargo, debemos evitar que Dooku se involucre en los asuntos mandalorianos. ¿Quién sabe qué tipo de problemas podría causar ese tipo? Dile al conde Dooku que nos reuniremos en la sala de reuniones número 3 esta tarde. Después de todo, estoy bastante ocupado. No tenía motivos para mostrar respeto a Dooku, quien ya había comenzado a extender su influencia hacia los mandalorianos. Esa tarde, Dooku llegó primero a la sala de conferencias 3, esperando que llegara Kurt. Dooku, que llevaba medio día esperando, se dio cuenta de que lo habían engañado. Nunca tuvo intención de venir, así que usamos la fuerza para romper el vaso de agua que tenía delante. Pero justo en ese momento, Kurt llegó tarde. Lo siento mucho, maestro Dooku. Estaba hablando con gente de otros planetas sobre por qué el entorno del anillo exterior se deteriora día a día. Lamento haberlo hecho esperar. Oí que quería verme. Kurt entró y vio el cristal roto en el suelo. Le pidió al robot de etiqueta que lo limpiara antes de sentarse frente a Dooku. La última vez que vi al duque Kurt fue en Coruscant, ¿verdad? Nunca imaginé que la próxima vez que lo viera, sería un duque. Olvidé por completo felicitarlo. Dijo Dooku, ofreciéndole una felicitación superficial. Tienes muy mala memoria. Esta es claramente una misión del planeta Cali, le recordó Kurt. Es cierto, no esperaba olvidarlo tanto con la edad. Pero Cali es un lugar miserable, explotado por la República e invadido por otros planetas. Obviamente, Dooku mencionaba a Cali a propósito. Todo eso es cosa del pasado. Ahora, Cali exporta muchas especialidades locales cada año a través de la Alianza del Anillo Exterior, y mucha gente puede ir al sector mandaloriano a buscar mejores trabajos, así que ha superado su aprieto anterior. ¿Pero qué te trae al mandaloriano? No creo que debas ser tan holgazán, sobre todo porque Murtor ya me ha informado. Kurt no quería recordar el pasado. Solo quería saber si Dooku pensaba lo mismo que él. No se apresure, Duque Kurt, aún hay tiempo de sobra. Creo que usted, como gobernador de la Alianza del Anillo Exterior y Duque de Mandalor, debería saber cuál es la situación actual en el Anillo Exterior. Por eso quiero establecer una organización independiente para el Anillo Exterior para que podamos lograr una verdadera independencia, en lugar de pagar impuestos como ahora y no recibir ningún trato preferencial. Dooku expresó sus pensamientos. ¿Por qué piensas eso, conde Dooku? Deberías saber cómo está la República ahora mismo. Esto no es solo un problema de la República, es un problema de toda la galaxia. Deberíamos estar haciendo cambios en lugar de enfrascarnos en luchas internas sin sentido. Igual que tú tienes una riqueza ilimitada, pero no has aportado ni un céntimo a la gente de los anillos exteriores, ¿verdad? Replicó Kurt. Después de todo, sí que estaba calificado para decir esas cosas. ¿Cómo pudiste pensar eso? ¿Qué tiene que ver esto con mi riqueza? Lo que necesitamos es integrar a todos los aliados que podamos ganar en el anillo exterior para llevar adelante el movimiento de independencia y que la República sepa lo que pensamos y la verdad. Mandalor es uno de los líderes del anillo exterior. Te necesito. El conde Dooku cambió de tema, de su propia riqueza al asunto del anillo exterior. Pero aún no ha dicho cómo resolver esto. ¿La independencia significa que nos convertiremos en un planeta diferente? Piénsalo, conde Dooku. ¿Es esto todo lo que te han enseñado tus décadas de experiencia Jedi? La única manera es destruir la República. Dijo Kurt con rectitud. Dooku se quedó sin palabras por un momento, pero Kurt rápidamente lo siguió.
Sigues diciendo que haces esto por la gente del anillo exterior, pero lo primero que deberías hacer es mejorar sus vidas, no expreses tu voluntad política aquí. ¿Crees que la gente del anillo exterior estará contenta después de que comiences una guerra? ¿Has pensado en qué pasaría si perdieras? No lo has pensado porque todo esto es solo tu plan, un plan para hacer tu voluntad. Kurt expuso el plan de Doku y Sit. Estas palabras alarmaron instantáneamente a Doku. No esperaba que Kurt pudiera deducir tanto. Ni siquiera podía imaginarlo. Pero rápidamente cambió de opinión. Lo que dijiste es completamente erróneo. Todo esto es por la felicidad de la gente del anillo exterior. Si no seguimos luchando, la República solo ignorará al anillo exterior para siempre. Esto es para salvarlos, ¿y por qué pensaríamos que fracasará? Es una causa justa. Kote ascendió, indicando su acuerdo, pero no quería hablar contigo, porque discutir no normalizaría a Doku. Ya no tenía vuelta atrás, solo un camino hacia el final. O quizás no tengas plena autoridad para decidir este asunto. Después de todo, Mandalore está actualmente dividido en dos poderes. Quizás debería hablarlo con la duquesa Satine. Eres solo una niña y no puedes tomar estas decisiones. Doku utilizó la táctica divisoria más simple. Provocar y presionar. ¿De verdad que no me entiendes nada, Conde Doku? ¿Crees que reaccionaría a lo que dices? Kurt respondió con una pregunta. No, para nada, porque no significa nada para mí. Quien quiera que gobierne Mandalorian no cambiará mi amor por él, y además, no es una separación de poderes, explicó Kurt. Pero justo en ese momento, un robot ceremonial vino a llamar a la puerta. Duque Kurt, llamaste y dijiste que hay un asunto urgente en el Parlamento que necesita ser discutido, y que necesitas ir a Coruscant. El robot ceremonial azul entró e informó sobre la situación. En ese momento, Kurt se levantó y dijo. Lo siento mucho, Conde Doku, pero creo que hay un asunto urgente en el Consejo Galáctico que requiere mi presencia. Por lo tanto, concluyamos esta conversación aquí. Si lo prefiere, puede venir con Vadir para hablar de esto más a fondo cuando tenga tiempo. Luego salió de la sala de recepción número 3. Al salir de la habitación, Kurt sintió que el lado oscuro de Doku era aún más fuerte, claramente enfadado con él. Le preguntó al robot de etiqueta que estaba a su lado. ¿No dijiste que entrarás después de que se rompiera la taza? ¿Por qué llegaste temprano? Señor, efectivamente hay noticias que esperan su respuesta. Efectivamente son noticias del Consejo Galáctico. Déjame ver. Kurt tomó el holograma y vio que era un mensaje de Palpatine diciendo que la República se estaba preparando para llevar a cabo un proyecto y preguntando si querían participar. Kurt se interesó. ¿Qué clase de plan tenía tanta prisa que lo convocaron a Coruscant? Entonces abrió el informe parlamentario anterior enviado por Palpatine, que tenía varias palabras llamativas. Plan de vuelo de ida. Al observar el plan de expansión, Kurt le preguntó por qué Palpatine lo había contactado para discutir este asunto. No desconozco este plan. En primer lugar, fue propuesto por el maestro Jedi Horus Corbusier y consiste en una exploración a gran escala de áreas desconocidas para, eventualmente, llegar a otra galaxia y expandir la influencia de la República. Este plan debería haber comenzado hace 2 años, e incluso Mandalorian invirtió en él. ¿Será que finalmente se ha completado? Sin embargo, no había indicios de que ya estaban desistiendo de este plan, alegando que se desperdiciaría demasiado dinero. Parece que han llegado a un acuerdo sucio y siguen adelante. Al ver la lista, Kurt supo por qué lo habían llamado. Entre los participantes Jedi estaban Anakin Skywalker y Obi-Wan Kenobi. Pero quizás este era solo el plan de Sidious. Volarlos por los aires de un solo disparo y llamarlos de vuelta. Pero esto significaba que tenía que contactar a ambos primero y luego enviarles inmediatamente proyecciones holográficas. La llamada se conectó y era Anakin quien estaba emocionado. No me creerás, Kurt, pero Obi-Wan y yo estamos a punto de dirigirnos a lo desconocido con el maestro Horus. No, Anakin, no puedes ir. Deja que Obi-Wan me lo cuente. Kurt le pidió a Obi-Wan que se lo contara. Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker están actualmente pilotando la caza estelar Delta 12 hacia Pequeño Agar para reunirse con los demás antes de continuar su viaje. ¿Qué pasa, Kurt? ¿No apoyaste este plan? Obi-Wan estaba confundido, sin entender por qué no les permitían ir. Kurt no pudo encontrar excusas por un momento. Había patrocinado la operación y creía encontrar algo diferente, pero al ver la lista, presentía que algo iba a pasar.
Con tantos caballeros Jedi, Sidious sin duda haría algo. No había testigos. Era la conspiración de Sidious. Porque necesito tu ayuda con unas cosas. Kurt pensó en un momento, dándose cuenta de que solo tenía una excusa. El templo Sith, pero como ya lo he saqueado casi por completo, está bien dejar que los Jedi lo exploren. ¿Qué es tan misterioso? Él descubrió un templo Sith. Las palabras de Kurt hicieron que Obi-Wan Kenobi, que se preparó para dirigirse a Little Aga, detuviera su nave. ¿Está seguro? Es totalmente cierto, así que creo que la Orden Jedi también querrá estudiarlo, pero ustedes dos deben ir a explorar primero y luego informar a la Orden Jedi. Primero les informo. Esta misión será cancelada. Nos vemos en Vadir entonces. Obi-Wan finalizó la comunicación e informó rápidamente del asunto al Consejo Jedi. Mientras tanto, en Pron, la nave de culto que Kurt no había encontrado antes regresó con suministros, pero tras una inspección más cercana. ¿Cómo es que lo han saqueado por completo? Rugió el cultista, mirando el templo ahora vacío. En ese momento, otro cultista le dio una palmadita en el hombro al hombre y le dijo: mientras Nagasado siga vivo, aún podemos crear estas cosas. Pero inmediatamente cayó de rodillas y gritó: ¿cómo es posible? El señor Nagasado también ha desaparecido. Kurt se sintió muy aliviado al ver que los habían detenido, pero el plan de vuelo de ida probablemente fracasaría. ¿Era demasiado tarde para retirar su inversión? Quizás le estaba dando demasiadas vueltas, o tal vez solo quería ver el progreso actual. Aún así, aún era necesario preguntarle a Palpatine. Más tarde, en su oficina, Kurt ofreció sus condolencias al presidente Palpatine. Hace mucho tiempo que no veo al presidente. Estás bromeando, amigo mío. ¿Viste el mensaje que te envié? Claro, ¿cómo no iba a leer tu mensaje? Estaba pensando en ir a Coruscant. Al fin y al cabo, he invertido bastante en el programa de vuelos de salida, así que, por supuesto, debo seguirlo de cerca, sobre todo porque hay una promesa de una nueva colonia mandaloriana. Es inútil, amigo mío. Ya partieron, y no hay necesidad de más votaciones ni financiación. Pero haré que alguien te envíe sus bitácoras de viaje. Palpatine había recibido claramente la noticia de que la misión de Obi-Wan y Anakin había sido cancelada. Pero aún quedan muchas dudas. ¿Acaso esto no revela su identidad como Sidious? Kurt estaba desconcertado. ¿Quería revelarle poco a poco su identidad ahora? Menos mal. De lo contrario, tendríamos que ir hasta Coruscant, lo cual es un viaje bastante largo. Pero hace poco, el conde Dooku vino a Vadir para transmitirle sus valores. Kurt mencionó los asuntos de Goku. ¿Qué dijo? Palpatine también quería saber qué pensaba Kurt de la idea, para ver si era leal. Claro, todo eso son tonterías. La República prospera bajo tu dirección. Nunca esperé que un ex Jedi dijera algo así. Sin duda, encaja con mi impresión de ellos. Kurt expresó su lealtad hacia Palpatine, a la vez que criticaba duramente a la Orden Jedi. Palpatine estaba bastante complacido. Parecía que aún le era relativamente leal. Sin embargo, necesitaba seguir observándolo. Después de todo, este hombre había crecido en la guerra desde los 11 años. Sí, pero la República no le hará nada. Al fin y al cabo, todo lo que dijo fueron tonterías. Palpatine dijo que no le importaba en absoluto. Entonces no te molestaré más. Kurt colgó. Al fin y al cabo, cuanto más hablara con Palpatine, más fácil le resultaría exponerse. Pero Palpatine daba cada vez más señales de que iba a exponerse. ¿Quizás lo considerado uno de los suyos? ¿A quién le importa? Todavía tengo cosas que hacer. Varios meses después, en un campo estelar desconocido. Las naves en el plan de vuelo de ida ya habían comenzado a ingresar a sistemas estelares desconocidos, pero inesperadamente, el grupo de trabajo de la Federación de Comercio enviado por Palpatine había llegado antes de tiempo. Sin embargo, la flota Kate, liderada por Traun, derrotó a la flota oculta de la Federación de Comercio antes de tiempo y fue engañada al creer que los Jedi eran la flota Kate que había venido a invadir. Afortunadamente, Traun no se tomó en serio esta historia unilateral y aún así mantuvo una conversación con la flota de la República cuando ésta llegó. Antes de esperar a la flota de la República, Sidious y Traun conversaron. Sidious afirmó tener información sobre los futuros Yuzambon y que la flota de la República debía ser destruida para evitar que los trajeran de vuelta. Traun le creyó más a Sidious porque ya había combatido antes contra la fuerza de avanzada Yuzambon en el espacio Chis.
Traun primero intentó tener una conversación pacífica con ellos para que se fueran, pero el maestro Horus se negó a regresar o cambiar el rumbo. Pero una flota de traficantes de esclavos de Bagare fue sacada repentinamente del hiperespacio, y antes de eso, los robots buitre modificados por Traun mataron a los traficantes a bordo. La repentina pérdida de vidas inquietó al maestro Horus. En ese momento, la flota de Traun destruyó todos los sistemas de armas y escudos de la flota de la República, dándoles la oportunidad de evacuar. Sin embargo, el maestro Horus rechazó rotundamente la misión y usó la fuerza para estrangular a Traun a varios años luz de distancia, lo que finalmente provocó el fracaso del plan de vuelo de ida y la aniquilación de toda la flota. Pero esta no era la intención de Traun. Cotter finalmente vio una parte del diario de Palpatine en Badir, aunque se omitieron algunos detalles. Pero Kurt pensó en alguien. La gente desconocida de Starfield con la que el alguacil Traun estaba más familiarizado. Al fin y al cabo, así funciona todo el universo de Star Wars. Cuando piensas en alguien, es cuando se convierte en ti. Sin embargo, no hay forma de contactar con Traun ahora mismo. Estoy en el extremo noreste de la galaxia y ni siquiera sé dónde están los Kiss. Solo puedo enviar naves secretamente para realizar reconocimiento, pero es mejor evitar cualquier conflicto. Invoca a Eumen para arreglar este asunto, envíalo al campo estelar desconocido para realizar un reconocimiento simple y asegúrate de informar cualquier encuentro con personas que se hacen llamar Kiss. Tras resolver el asunto, Kurt se sentó en su silla, sumido en sus pensamientos. El tiempo se acercaba cada vez más, la guerra se acercaba rápidamente y la conmoción en la galaxia estaba a punto de comenzar. ¿Estaba listo el Mandaloriano? En el planeta Mandaloriano, Satine está preocupada por informes recientes de varias ciudades y planetas de que una organización terrorista conocida como el Grupo Extremista Mandaloriano está llevando a cabo ataques terroristas en varios planetas, y la fuerza policial ni siquiera tiene suficiente personal para investigar. Su Alteza, el grupo extremista nos envió un mensaje hace unos días, diciendo que planean llevar a cabo una destrucción en el distrito de alquimia de Sendari. Leon, el actual jefe, entregó el mensaje, escrito por un miembro del grupo extremista que, en realidad, era miembro de la policía. ¿Por qué hacen esto? ¿Es porque están insatisfechos con la sociedad o porque alguien está detrás? Preguntó Shatin a Leon. Aún no hemos encontrado nada, pero no es solo en Mandalorian. Muchos planetas del sector han recibido estas alertas de ataque. Cada vez que nuestros oficiales llegan, no encuentran ninguna pista en el lugar. De hecho, es difícil mantener el orden en los planetas debido a la investigación dentro del sector. León describió la situación actual, pero en realidad, los oficiales habían colocado bombas con anticipación y las estaban detonando en el lugar, para que nadie resultara herido. Satine no quería que la gente volviera a caer en esa situación. Entonces, aumenten la fuerza policial. Pueden obtener la aprobación del Departamento del Tesoro. Atrápenlos cuanto antes. Nadie quiere dormir sobre bombas todos los días. Sí, comenzaré a evacuar a la multitud allí de inmediato y los vigilaré de cerca. Debemos capturar a esta organización que lleva más de un año causando problemas. Leon reconoció la orden y acudió de inmediato al Ministerio de Finanzas para presentar una solicitud. En cuanto salió del palacio, una sonrisa se dibujó involuntariamente en sus labios. Por fin había completado el plan inicial. El siguiente paso, aunque Kurt no estaba al mando, era iniciar una purga a gran escala en la policía, reemplazando a todos los oficiales demasiado extremistas o demasiado pacíficos, ya que su futura existencia era demasiado peligrosa. Sin embargo, si es necesario, se pueden desarrollar nuevos proyectos en secreto y se puede comprar equipo policial especializado en el astillero Badir, lo que también puede considerarse como entrenamiento temprano, ya que nadie sabe cuándo estallará la guerra. Justo cuando la fuerza policial comenzó a aumentar su personal, en el distante sistema Sioster, decenas de millas de SCV están trabajando a alta velocidad, constantemente se lanzan nuevos cruceros y la tecnología de clonación que el teniente ha completado con éxito también continúa aquí, creando más replicantes para Mandalorian en preparación para futuras guerras, ya que el conflicto comenzará una vez que comience la guerra de replicantes. 30.000 de los primeros replicantes de la C-Kurt viven en Teos. Cada uno lleva armadura CMC-400 y porta un rifle Gauss. Muchos pertenecen a las fuerzas especiales, y todos han recibido entrenamiento de vuelo y son pilotos de caza estelares cualificados. Participan en simulacros de guerra de diario, y en su tiempo libre tienen otras aficiones.
Al fin y al cabo, todos serán civiles después de la guerra y tendrán sus propias vidas. Pero el conde Dooku, después de haber sido completamente humillado en Badir, también abandonó a Badir y regresó a su propia nave para informar a su amo. Maestro, ya le expresé mis pensamientos a Kurt Vizra, pero solo me dijo cómo es la República, y cómo es el anillo exterior. Me dijo que fuera a construir en lugar de quejarme aquí, y que no quería unirse a nuestros aviones. Dooku informó a la imagen holográfica de Sidious mientras se arrodillaba. Ja, qué miope. Lo entiendo. Ahora continúa con tu tarea principal. Traer más planetas a tu campamento. Así tendremos más confianza en nuestra guerra contra la República, dijo Sidious, describiendo la siguiente tarea de Dooku. En cuanto a provocar una guerra civil en Mandaloriano, ¿por qué no enviamos a alguien a matar a Kurt Vizra y elegimos un líder interno con quien podamos hacer lo que queramos? Entonces podemos matar a Satine Kryze, y todo Mandaloriano caerá en nuestras manos. Dooku reveló su plan. Después de todo, la fuerza de combate y la mano de obra de los mandalorianos eran muy superiores a las de los planetas comunes. De hecho, el humano común más fuerte que habían seleccionado era un mandaloriano. Sidious, escondido bajo su capa, meneó la cabeza y preguntó con ligero enojo. ¿Crees que puedes matarlo o crees que tus hombres pueden? Dooku demostró la información de Kurt y la fuerza que percibía. Kurt Vizra podía incluso aplastarlo con las manos desnudas sin que él pudiera resistirse. Su lado oscuro era mucho más fuerte que el suyo, pero su lado luminoso era igual de poderoso. No, pero tengo una pregunta para ti. ¿Qué es? ¿Por qué Kurt Vizra posee dos caras de poder y por qué es tan increíblemente fuerte? ¿Es un Sith oculto? Dooku estaba lleno de dudas, e incluso sintió que el poder de Sidious no era tan fuerte como el de Kurt. No necesitas saber eso. Solo necesitas saber que tarde o temprano estará de nuestro lado. Sidious le dijo que no se preocupara. Era uno de sus estudiantes más prometedores, y se aseguraría de que cayera completamente en el lado oscuro. Sí, maestro. ¿Pero seguirá adelante el plan de instigar una guerra civil en Mandaloriano? Continúen, idealmente una fuerza ni demasiado grande ni demasiado pequeña, una que debemos mantener firmemente bajo nuestro control. Sidious terminó de hablar y dio por terminada la comunicación. Dooku también se dirige hacia el siguiente planeta. 10 días después, Obi-Wan Kenobi y Anakin finalmente llegaron a Badir, listos para dirigirse al sistema Frontera. ¿Por qué es tan lento? Preguntó Kurt. Obi-Wan suspiró y le soltó la mano. Hay que informar al comité. ¿Es problemático?, se preguntó Anakin. Kurt le hizo un gesto para que se callara. La regla era no decir esas cosas. Siempre es así, no quiere seguir las reglas, ya estoy acostumbrado. Obi-Wan al principio pensó que Anakin no era un niño tan travieso, pero olvidó que Kurt lo había visto crecer. Pensando en lo mucho mejor que Kurt era Anakin de joven, se sintió aliviado. Eso sería más rápido, murmuró Anakin para sí mismo desde abajo. Pero todos los presentes tenían un oído excelente y se estallaron en carcajadas. Realmente es un niño. Kurt alborotó el cabello rubio de Anakin, tal como cuando era niño. Ya no soy un niño. Protestó Anakin. Serás todo un adulto cuando te conviertas en Jedi, dijo Obi-Wan, observando a los dos hombres desde un costado. De acuerdo. Kurt avanzando, pero incluso como Jedi, conservaría la misma personalidad, aunque en general seguiría siendo maduro. Muy bien, vamos al baile de graduación. Seguro que es la primera vez que Anakin ve el templo de los Sith, dijo Kurt, indicándoles que subieran a la nave. No solo Anakin, también fue mi primera vez, dijo Obi-Wan Kenobi, haciéndose eco del mismo sentimiento. Luego Kurt y Anakin viajaron nuevamente al sistema Fronterón. Recuerde el dominio de este sitio web. Taiwan Novel Network, es súper útil, 55.585,55.5 dólares 505. Tiene una enorme colección. Recién salidos del hiperespacio, Anakin y Obi-Wan sintieron el poder persistente del lado oscuro. Obi-Wan incluso experimentó algunas molestias físicas, pero Anakin se encontró bien. En sus primeros años, Kurt le había enseñado tanto el lado luminoso como el oscuro de la fuerza y siempre la había usado como herramienta. ¡Qué oscuridad tan profunda! Nunca había oído hablar de ella. Exclamó Obi-Wan sorprendido, incluso podía sentir voces a su alrededor. Sí, ya estuve allí una vez, pero no pude encontrar la razón por la que el lado oscuro es tan poderoso.
Kurt no mentía, pues el lado oscuro ya era muy fuerte antes de que trajeran a Nagasado, razón por la cual se eligió este lugar para su resurrección. Ten cuidado, el poder de aquí podría tentarnos en cualquier momento, le dijo Obi-Wan a Anakin mientras observaba el planeta que se acercaba. Anakin ascendió. La oscuridad no era un monstruo para él. Todos los que Kurt había enseñado a cultivar tanto el lado oscuro como el luminoso, pero nunca se había revelado. Ni siquiera los maestros habían percibido su propio lado oscuro. La nave espacial se detuvo en medio de la tormenta de nieve. Kurt vio huellas y se dio cuenta de que había señales de actividad ajena. Después de todo, había pasado mucho tiempo desde la última vez que él y su grupo habían mostrado señales de actividad. Ten cuidado, hay gente aquí, advirtió Kurt. Sin embargo, Obi-Wan Kenobi claramente no se sentía cómodo operando en un planeta donde el lado oscuro era demasiado fuerte, y a diferencia del maestro Qui-Gon, no comenzó a aprender el camino de la fuerza unificada que permite la coexistencia de ambos. Esto también es lo que hace especiales a los mandalorianos sensibles a la fuerza. Obi-Wan ascendió, colocó su mano sobre el sable de luz y luego siguió a Kurt hacia el distante templo Sith. Aparte del viento y la nieve intensos, el grupo no se topó con ningún monstruo creado por el lado oscuro en el camino. Era evidente que la batalla entre Nagasador y Kot había aniquilado a estos animales corruptos y diversas creaciones. Al llegar finalmente al templo Sith, Kurt volvió a oír a los cultistas entonando conjuros. No esperaba que hubieran regresado. Parecía que habían ido a otros planetas a comprar o coleccionar artefactos Sith. Obi-Wan y Anakin se escondieron detrás de la pared, escuchando el encantamiento en el interior. Kurt no tenía intención de esconderse. No quería que crearan más cosas extrañas. Solo quería matarlos a todos y que los Jedi vieran qué estaba pasando en este planeta y por qué estaba sucediendo esta situación. Se extendió una espada oscura y Kurt se paró en la entrada. Obi-Wan extendió rápidamente la mano y dijo: «Caben los vivos. El Consejo Jedi ya lo ha dicho. Veamos qué están tramando». Para entonces, los cultistas también habían avistado a Obi-Wan y sus compañeros, y atacaron con varias armas, incluidos varios sables de luz rojos y naranjas Sith que de alguna manera habían adquirido. En ese caso, perdónales la vida. Kurt levantó la mano e inmediatamente contuvo a todos los cultistas que avanzaron, deteniendo todas sus acciones como si el tiempo se hubiera detenido por un instante. Los ojos de Anakin brillaron. Esta habilidad era asombrosa, tenía que aprenderla. En ese momento, Obi-Wan aprovechó para desarmar a todos y usó cuerdas que encontró en algún lugar para atar a los cultistas. Después de ser puesto a dormir, Kurt liberó a todos los cultistas de su control de movimiento. Un líder de culto, aparentemente el jefe, gritó: «Jedi. Han destruido la oportunidad de salvar la galaxia. Vienen pronto, y el poder de los Sith es esencial». Kurt se quedó atónito al oír a este tipo decir algo diferente. Podría ser que dentro de una pequeña secta hubiera dos facciones, una para la salvación y otra para la conquista. Kurt agarró al hombre por el cuello. ¿De qué estás hablando? ¿Quién viene pronto? Aquellos que odian a las máquinas. Ya casi están aquí. Solo pueden sobrevivir bajo el poder de los Sith. Esta es la antigua profecía de aquel gran ser. Para este momento nos hemos preparado durante tanto tiempo para resucitarlo. Kurt estaba cada vez más confundido. ¿Qué dijeron? Era como si algo inexistente se acercara, y se requiriera una fuerza poderosa para contraatacar. Qué interesante. Considerando la mayor parte de lo dicho, podría ser Yuzuria, de quien solo había oído hablar en el universo de Star Wars, pero no sabía nada de ellos. Como mucho, había visto algunos rumores sobre ellos, que decían que eran muy fuertes e incluso habían invadido Coruscant. Pero tampoco podía estar seguro. ¿Quién sabe qué estaba diciendo realmente? Obi-Wan Kenobi estaba completamente desconcertado, preguntándose qué había venido y qué se había ido, pero solo había una frase clave: la resurrección de los Sith. Ustedes, quienes serán destruidos tarde o temprano, morirán en la ignorancia. El día de la desaparición de la Orden Jedi también se acerca, y ese señor lo ha previsto todo desde hace mucho tiempo. Después de decir esto, el hombre inclinó repentinamente la cabeza y murió. Los ojos de Kurt se abrieron de par en par al instante. Alguien les ocultaba estas cosas, justo aquí en este templo. Claramente, no eran estos cultistas. Parecía ser la fuente del lado oscuro del templo. Sentí el poder del lado oscuro en ese instante. La aguda percepción de Obi-Wan captó ese momento.
Parece que su amo no murió, pero sigue escondido. La última vez fue solo un señuelo. Kurt rió. Qué interesante. Habían puesto en marcha un plan para engañar a todos, pero él no esperaba volver aquí. Nagasador fue superado por completo. Parece que ha sido un fantasma durante demasiado tiempo y su mente ya no funciona correctamente. Salgamos primero. Si destruimos este lugar, seguro que aparecerá. Kurt los llamó a ambos primero, con la intención de demostrarle al tipo escondido de qué pasta estaba hecha. Al oír esto, el hombre de túnica negra, escondido en otra capa desconocida del templo, se levantó al instante. Sabía que era muy fácil para Kurt. Simplemente se había estado escondiendo y reprimiendo. Rápidamente usé la fuerza para transmitir su voz a los oídos de Kurt. Por favor, no haga esto, Lord Kurt. Por favor, venga desde donde estaba el tesoro de antes, y lo teletransportaré desde allí. Kurt se acercó al escuchar esto, después de todo, él realmente quería destruir el lugar, no solo asustarlos. Parece que de repente nos hemos topado con algo grande, bromeó Anakin. Así es, siempre ocurren cosas raras alrededor de Kurt. Quizás sea porque ambos están destinados a la grandeza, y 1 más 1 es más que 2. Obi-Wan se mantiene relativamente optimista. Cuando los tres llegaron a la bóveda Sith, varias runas Sith ocultas aparecieron repentinamente en el suelo, reflejándose entre sí, y el grupo se encontró en una pequeña habitación con una sola ventana que dejaba entrar la luz. A la luz, un hombre Zabrak de piel morena, prácticamente muerto, estaba allí, con su cuerpo cubierto de varios tatuajes. ¿Quién eres?, preguntó Kurt. Un nombre es solo un símbolo inútil. Llámame profeta. Al fin, estoy prácticamente muerto. Pensaba en sacrificar a esta gente para resucitarla, pero ahora da igual. Profeta descendió de su plataforma, como si el viento pudiera derribarlo en cualquier momento. Pero las tres personas presentes podían sentir la fuerza dentro de él. Era un individuo sensible a la fuerza, al igual que Kurt, en camino a unificar la fuerza. Sin embargo, su fuerza original es tan pequeña que es casi imperceptible. Quizás te preguntes qué hago. Déjame explicarte. Como pueden ver, soy sensible a la fuerza y un usuario de la fuerza, conocido como la fuerza unificada, pero hace 1000 años era un Sith, lleno de todo tipo de extremos. Sin embargo, cuando sufrió la derrota, comenzó a buscar otros textos para descubrir por qué el invencible lado oscuro pudo perder ante el lado luminoso. El anciano contó su historia. En uno de los primeros tomos, descubrió que no existía el conflicto Jedi contra Sith. Todos usaban la fuerza, pero era un conflicto de dos caras, creado para sus propios fines. El lado luminoso y el lado oscuro. Tras descubrir esto, dejé lo que estaba haciendo y comenzó a aprender el poder del lado luminoso. Además, descubrimos que solo la fuerza unificada es la verdadera fuerza. Los Sith y los Jedi son pura mentira. Solo la fuerza es única e inimitable. Sé el amo de la fuerza, no su esclavo. Durante mis estudios, experimenté una sensación de vacío y vi a unos extraterrestres a los que llamaban dioses. Su existencia era prácticamente la existencia real de la fuerza en la galaxia. Después de esto, dejé de obsesionarme con el entrenamiento de la fuerza y comencé a estudiar alquimia y profecía. En esos estudios, encontré el sentido de mi existencia. Lo preví todo, vi lo que sucedería dentro de miles de años. Los grandes acontecimientos del universo están a mi vista, así que he vivido hasta el día de hoy para resistir a esos monstruos que no tienen la fuerza. Pero tu existencia ha roto la profecía, pero también será parte de ella. Todo esto es como debería haber sucedido. Habló de manera enrevesada con los tres y finalmente llegó a la parte importante. Los forasteros. En el futuro que veo, toda la galaxia está sumida en la guerra, e incluso Coruscant fue capturada en un momento dado. Aunque al final obtuvimos la victoria, el coste fue altísimo. Así que, para resistirlos, no me queda otra opción que sobrevivir y, al final, pagar con mi vida. Este es el significado de la fuerza y también el mío. Es compensar los errores de la primera mitad de mi vida. ¿Quién hijo?, preguntaron a Kurt y Obi-Wan al mismo tiempo. Los hijos de Yun Yuzhan, Yu Zambon, a quienes también llamo los locos Yuzhan. El anciano habló de lo que había visto, y las alarmas saltaron de inmediato en la mente de Kurt. Después de todo, esta era una raza de la que había oído hablar antes de transmigrar, e incluso eran una de las fuerzas extraterrestres más poderosas del antiguo canon de Star Wars, y en cierto sentido, una de los grandes B00.
Pero justo ahora, tras tu llegada, el futuro ha cambiado, se ha vuelto impredecible. No sé si lo que veo sigue siendo normal, así que ya no necesitas mi ayuda. El anciano se convirtió en polvo y desapareció, e incluso más de la mitad del poder del lado oscuro de este planeta se desvaneció al instante. ¿Cómo pudo desaparecer antes de poder explicar nada? Antes de que Anakin pudiera comprender lo que estaba pasando, el anciano conocido como el profeta se había desvanecido sin dejar rastro en la fuerza. Claramente, Kurt tenía razón. La guerra se avecina, pero no tenemos pruebas, y los maestros Jedi jamás lo creerán. Incluso están ocupados buscando pistas por toda la galaxia por culpa de los Sith. Obi-Wan suspiró. Estaba completamente desconcertado. ¿Cómo pudo ocurrir de repente un evento tan importante que afectará a toda la galaxia, sin tener ninguna prueba? Pero no podemos quedarnos aquí esperando la muerte, así que debemos prepararnos con antelación. La República actual no tiene forma de hacer frente a ningún ataque. Kurt no esperaba enfrentarse no solo a un coloso como el Imperio, sino también, posiblemente, a un guerrero fanático. Tienes razón, así que terminamos que esto nunca ocurrió. Decirle a la República de antemano no hará que nadie lo cree. Solo pensarán que es una historia sobre un fraude de financiación militar. Pero Kurt, te lo ruego, por el bien de la gente de la galaxia, desarrolla el Mandaloriano. Fingiré no haberlo visto y no informaré a la República, por el bien de la gente de la galaxia. Obi-Wan había comprendido completamente la ineficacia del Parlamento y el gobierno de la República y no tenía ninguna esperanza de que pudiera funcionar correctamente. Entonces bienvenido a la familia mandaloriana, Obi-Wan dijo a Anakin al escuchar las palabras de Obi-Wan, ya que confiaba en el carácter de Obi-Wan. Obi-Wan se preguntó por qué Anakin diría eso. Un signo de interrogación apareció sobre su cabeza. ¿Cuál es el significado? Literalmente, te has unido a la causa mandaloriana, respondió Kurt. Obi-Wan aún no entendía cómo podía ser considerado parte de la familia mandaloriana si nunca había iniciado oficialmente una relación con Satine. ¿Acaso sabían algo? Parece que aún no lo entiendes. Esto significa que ahora eres uno de los verdaderos conocedores, y también significa que deberías saber sobre nuestro futuro. ¿El informante? Así es, sabrás la mayoría de nuestros aviones. Claro, puedes elegir no saberlo, no es obligatorio, pero si les cuentas todo esto a otros sin mi permiso, te ayudaré a olvidarlo todo, pero no quiero hacerlo. Habla, creo que ya lo he aceptado. Juro por la fuerza que llevo dentro que jamás se lo mencionaré ni se lo insinuaré a nadie. Obi-Wan pronunció lo que consideraba el juramento más importante, y en esta galaxia donde la fuerza existe, tal juramento probablemente se cumpliría en la mayoría de los casos. Pero para estar seguro, Kurt comenzó a leer la mente de Obi-Wan Kenobi. Todo comienza dentro de 3 años. Un movimiento para dividir la galaxia dará comienzo, seguido de las guerras replicantes. Al final, los Sith lo ganarán todo y la Orden Jedi será destruida. Esto debe suceder, y yo debo hacerlo. Pero si hubiéramos detenido estos acontecimientos con antelación, muchas más personas inocentes se habrían salvado de sufrir lesiones o morir. ¿De verdad cree que no habrá una guerra en la galaxia ahora mismo? La República siempre está al borde de estallar, y es inevitable dados los intereses de los mandalorianos. Pero nuestra existencia es para reducir las bajas inocentes. Puedes imaginar que nuestras acciones salvarán a más personas, ¿verdad? Obi-Wan escuchó las palabras de Kurt y las meditó. Después de todo, Kurt había mencionado el estado actual y el futuro de la galaxia muchas veces, había expresado sus preocupaciones y había lanzado advertencias, pero nadie había creído jamás que sus palabras fueran ciertas. Obi-Wan terminó de peinarse rápidamente. Entonces, ¿quieres reemplazar a la República como el nuevo ganador, una galaxia gobernada por los mandalorianos? Así que orquestaste esto para mantener tanto a la República como a los Sith en la oscuridad, haciendo que se debilitaran mutuamente y, en última instancia, permitiendo que los mandalorianos gobernaran, ¿verdad? Sí, podrías pensar así, pero ¿crees que una república prácticamente inexistente puede luchar contra una raza guerrera de fuera de la galaxia? ¿O crees que la Orden Jedi puede luchar contra esta guerra que requiere la participación de toda la galaxia? Dijo Kurt, afirmando la verdad más simple. Obi-Wan Kenobi comprendió perfectamente cómo era la galaxia ahora, o mejor dicho, nunca había cambiado. La República siempre se había basado en los planetas del anillo interior como base, mientras que el anillo exterior había sido constantemente vaciado de sus recursos, lo que resultó en la situación actual.
La galaxia era completamente incapaz de unirse y nunca lo había logrado. Después de todo, los habitantes de algunos planetas del anillo exterior desconocían la existencia de la República, pero seguían pagando impuestos. ¿Y Anakin era alguien a quien tú infiltraste? Obi-Wan se dio cuenta de esto de repente. Así es, Obi-Wan Kenobi. El Mandaloriano me plantó para salvar a más Jedi. Puede que no nos creas a mí ni a Kurt, pero puedes usar la fuerza para leer en nuestros corazones y ver si lo que decimos es cierto, y si es justo que el Mandaloriano se convierta en el gobernante de la galaxia. Anakin reveló su verdadera naturaleza en ese momento. En ese momento, Obi-Wan parecía vivir en una mentira cuidadosamente urdida, y todo lo que tenía ante sí no era real. Incluso pensó que era un sueño, y que el maestro Qui-Gon podría seguir existiendo en el mundo y no haber muerto. Kurt escuchó los pensamientos internos de Obi-Wan. No, es todo cierto. Incluso el maestro Qui-Gon sobrevivió. Quizás sería más convincente si te lo explicara en persona. Kurt le dio una palmadita a Obi-Wan en el hombro. Obi-Wan Kenobi realmente no esperaba esto. Realmente quería volver a ver al maestro y necesitaba desesperadamente la guía del maestro Qui-Gon en ese momento. El grupo abandonó el templo de los Sith, y en el momento en que salieron, el templo se derrumbó con un rugido ensordecedor. Kurt miró hacia atrás, a las ruinas del templo. El hombre conocido como el profeta se despedía de ellos, pero parecía una ilusión y desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Es increíble. Ni siquiera yo puedo sentir nada de él ahora. O quizás no murió, y solo era un clon o algo así, murmuró Kurt para sí mismo. Sin embargo, el grupo regresó primero con Vadir y Obi-Wan informaron sobre la misión. Sí, maestro Yoda, el templo se ha derrumbado repentinamente. Quizás aún sea posible investigar, pero quizás no haya mucho que ganar, le informó Obi-Wan a Yoda. No te preocupes, Obi-Wan. Mientras nos aseguramos de que no haya Sith, contaremos con un maestro Jedi especializado en arqueología para que investigue la zona. Deberías empezar por investigar al conde Dooku, empezando por Valdir. Ha cambiado un poco. La República, obviamente, no podía permitir que este renombrado ex maestro Jedi siguiera manchando la reputación de la República y la Orden Jedi. Tenían que investigar. Sí, maestro Yoda. Obi-Wan colgó la comunicación. Liderado por Kurt, Obi-Wan se dirigió al templo subterráneo de Mandalorian, donde Qui-Gon lo estaba esperando. Al abrir la puerta impulsada por la fuerza, Obi-Wan Kenobi se encontró con su maestro, que estaba a salvo dentro del templo estudiando la teoría de la fuerza del Mandaloriano. Maestro Qui-Gon. Obi-Wan se apresuró a avanzar, queriendo confirmar si era cierto. Hacía mucho que no veía a Obi-Wan. Me alegra mucho ver que sigues tan sano. Qui-Gon dejó el libro que sostenía y caminó hacia Obi-Wan. Realmente no esperaba ver al maestro Qui-Gon, no, a mí, con vida de nuevo, y Obi-Wan estaba claramente emocionado. Qui-Gon contenía a Obi-Wan. No te emociones, Obi-Wan. Que Kurt te haya permitido verme aquí significa que ya sabes mucho, pero quizás aún estés esperando la decisión final. Si tienes alguna pregunta, puedes preguntarme. Qui-Gon estaba muy contento de volver a ver a su discípulo y fue muy paciente. Obi-Wan empezó a explorar todo lugar que le intrigaba o que no entendía. Kurt, para no quedar en ridículo, salió del templo y regresó a su oficina. Naga Sador, el Lord Sith que actualmente está siendo utilizado como adorno, le pregunta a Kurt sobre el otro poder dentro de su cuerpo. Este es energía psiónica, una energía que existe en toda la galaxia, igual que la fuerza. Quizás se podría decir así, pero es más destructiva y poderosa que la fuerza, dijo Kurt, describiendo lo que sabía sobre la energía psiónica. Entonces, maestro, ¿pueden otros aprender también a usar la energía psiónica? Preguntó Nagasado con curiosidad. Actualmente, soy la única persona conocida en toda la galaxia con talento psiónico. ¿Eso no significa que toda la energía psiónica de la galaxia está controlada solo por el maestro? Exclamó Nagasador. Podrías decir eso, pero aún no lo he probado por completo, porque podría convertirse en algo que la gente no entienda. Kurt recordó que Kerrigan se convirtió en el nuevo Xel'Naga, pero no podía recordar los detalles, solo que los poderes psiónicos de Kerrigan eran increíblemente fuertes. Pero en realidad, no basta con tener un espíritu fuerte. También se necesita un cuerpo fuerte. Pero estos son solo los requisitos más básicos. En definitiva, se necesita la esencia de un Xel'Naga para obtener el título de nuevo Xel'Naga. ¿Has pensado alguna vez en difundir el concepto de la energía psiónica por toda la galaxia? Preguntó Nagasado.
¿Crees que sea posible? Mucha gente ni siquiera tiene un concepto de la fuerza, y en Mandalorian, incluso expulsan a quienes tienen talento para ella. Espera, no. Kurt pensó de arrepentimiento en esto. Quizás podría empezar a difundir el concepto de la fuerza. Después de todo, revivir la organización de la fuerza en Mandalorian no es algo que se pueda cambiar simplemente contratando a unos cuantos aprendices. Nagasador, ¿todos en tu imperio Sith conocen este concepto de la fuerza? Quiso preguntarle a Kurt a este Lord Sith que había sido el gobernante del imperio. Por supuesto, todo niño talentoso entró al templo Sith para estudiar, e incluso los esclavos conocían estos conceptos, por lo que convertirse en un Sith era el mayor honor, registró Nagasador. Cota ascendiendo. Los mandalorianos actuales solo saben que la República y la Orden Jedi los atacaron en aquel entonces. Incluso las hazañas de su antepasado, Tarre Vizra, han sido ocultadas, pues participó en los Jedi y solo conservó su identidad como usuario de la fuerza en aquel entonces. Debe cambiar estas percepciones y permitir que más niños mandalorianos desarrollen sus talentos. Luego llamaron directamente a Murto. Cuarto tío, ¿sabes si en las escuelas se enseña a los niños el concepto de la fuerza y la historia exacta? Preguntó Kurt sobre los libros de texto y las aulas actuales. Murtor pensó un momento y dijo: la historia en los libros ahora se centra principalmente en los diversos imperios de la historia mandaloriana antigua, la historia moderna y su historia. En cuanto a la fuerza, solo sabemos que la usa la Orden Jedi. ¿No empezarían los chicos a discriminar contra la fuerza? Cambiemos los libros de texto ahora y añadamos la parte de la fuerza. Podemos pedirle a Z que les ayude a inventarlo. En fin, ya se graduaron de la universidad, así que consigámosles trabajo primero. Kurt pensó en un momento. Probablemente no tenía tanto tiempo para escribir los libros de texto, así que dejaría que Z lo hiciera. Ya conocía la historia de la fuerza unificada y la fuerza mandaloriana. Entonces me iré ahora. Murto fue a Z y a los escritores del libro de texto para trabajar en la creación de un nuevo libro de texto. Mientras tanto, Kurt estaba considerando traer la secta unidad mandaloriana al mundo ahora. Tal vez había llegado el momento. Kurt regresó al templo mandaloriano, que aún estaba bajo tierra. Para entonces, Obi-Wan ya conocía parte del plan para destruir al mandaloriano, y Qui-Gon se lo había explicado. Tras el regreso de Kurt, Obi-Wan Kenobi anunció su incorporación, pero Kurt declaró que todavía tenía un problema. Se estaba preparando para devolver la vida a los templos mandalorianos, para que la gente supiera que los mandalorianos también habían realizado investigaciones sobre la fuerza. Entonces, ¿qué hacemos? Preguntó Obi-Wan. Kurt señaló un dispositivo de elevación que estaba junto a él y que requeriría la fuerza para funcionar. ¿De verdad crees que esta cosa puede abrirse paso? Obi-Wan no podía creer que un monstruo tan grande pudiera surgir del subsuelo. Créeme. Kurt habló, colocando su mano sobre él, seguido por Qui-Gon y Obi-Wan Kenobi, quienes luego usaron la fuerza. Kurt se imaginó que algo salía de la tierra y el templo empezó a hacer un ruido fuerte, incluso cayó polvo desde lo alto del templo. Los pozos de la mina que ya habían sido minados colapsaron instantáneamente, y una estructura similar a una pirámide emergió del suelo en las llanuras junto a la ciudad Nueva Badir, destacándose en la tierra. El fuerte ruido surgió a todos de la ciudad para ver lo que había sucedido, y presenciaron algo que nunca olvidarían. El templo emergió del subsuelo. ¿Qué es esto? ¿La nueva arma del Duque Kurt? De ninguna manera, he estado en Coruscant y el templo Jedi allí se parece mucho a este. De ninguna manera, ¿es este un templo de nosotros los mandalorianos? Veamos qué dice el Duque Kurt. Seguro que no nos hará ningún daño. Dentro del templo, Kurt sintió que ascendía. Les dijeron a Obi-Wan y Qui-Gon que se escondieran en una habitación para evitar ser descubiertos. Después de que Kurt terminó de hacer los arreglos, salió y descubrió que la policía había rodeado completamente el área. Y apuntaron con armas a la única salida porque no podían abrirla ellos mismos. Era necesaria la fuerza para operar. Recuerde el nombre de dominio de este sitio. Taiwan Novel Network. Excelente experiencia. Excelente. Mientras la puerta se abría lentamente, Kurt salió con las manos en alto. La policía circundante bajó sus blasters al ver que era Kurt. El oficial a carga del incidente dio un paso adelante, se puso en posición de firmes y saludó. Duque, ¿qué es este edificio? Pronto daré una conferencia de prensa para informar a la gente de qué se trata. Está bien, entonces disolveremos las tropas primero.
Con el permiso de Kurt, la fuerza policial cercana fue posteriormente disuelta, dejando solo unas pocas personas para mantener el orden en la escena. Los reporteros locales en Adir tomaron fotos frenéticamente frente al templo e intentaron preguntarle a Kote qué era, pero Kote las rechazó todas y les dijo que una conferencia de prensa comenzaría a la mañana siguiente. Al instante, los informes sobre este evento se convirtieron en la noticia principal en la red holográfica del sector mandaloriano, y todos especulaban sobre qué tipo de edificio era. Apenas Kurt se había sentado en su oficina cuando apareció una proyección holográfica de su prima, la duquesa de Satine. Kurt respondió rápidamente, ya que no le había contado a nadie más. Fue una idea arrepentida. Él vio los informes sobre Kurt. ¿Qué tipo de edificio es este? Parece del estilo Gumándalo. Primo, ¿sabías que en Mandalorian había una organización que usaba la fuerza? Preguntó Kurt en lugar de responder primero. Shatin pensó en la historia que había aprendido desde la infancia y la información que había visto después de llegar al poder, y se dio cuenta de que este punto no se había mencionado. No, actualmente los únicos dos individuos sensibles a la fuerza registrados en Mandalorian son tú y Tare Vizra, así que este edificio fue construido por una organización desconocida. Satina llegó a la conclusión de inmediato. Kurt ascendió. Así es. Esta es una organización de la fuerza perteneciente a los mandalorianos, descubierta durante el desarrollo de Valdir. La llamo el culto de la unidad. A diferencia de los Jedi Sith, esta es nuestra propia historia. Queremos que la gente sepa que la fuerza no es un monstruo, sino un poder que hemos dominado durante miles de años. Debemos hacérselo saber a nuestra gente. Kurt explicó su propósito. Al escuchar a Kurt decir que Shatin se sintió aliviado de que ya no se tratara de construir nuevas flotas ni nada por el estilo. Era una forma de cambiar los prejuicios de la gente contra la República y la Orden Jedi, de encontrar puntos en común y buscarlos, respetando las diferencias. Entonces, ¿quieres abrir este edificio a nuestra gente para que aprendan sobre la fuerza o incluso empezar a estudiarla? Supuso Satine, calculando en la idea de Kurt. Kurt chasqueó los dedos. Así es. Primo, este es el primer paso para que el pueblo de Mandalorian avance hacia otro reino. Después, podremos ser como la Orden Jedi de la República, trabajando juntos para combatir las injusticias en la galaxia y traer un futuro mejor a la galaxia ya Mandalorian. Al escuchar la explicación de Kurt, Satine se sintió encantada. Al fin y al cabo, para ella, cualquier progreso consistía en lograr que la gente abandonara sus estereotipos sobre los mandalorianos, y sin duda apoyaría el proyecto por el bien de la galaxia y de los mandalorianos. Entonces, ¿cuáles son tus aviones? Planeo empezar a construir escuelas como los templos de Coruscant, para que la gente pueda aprender a unificar la fuerza desde pequeños y usarla para nuestro propósito mandaloriano. Al fin y al cabo, hay al menos docenas de personas sensibles a la fuerza en los kilómetros de planetas del sector mandaloriano. Lo que necesitamos es entrenarlas, que el mundo vea nuestras acciones y que todos comprendan la fuerza. Al fin y al cabo, los mandalorianos quizás no seamos los mejores del mundo en cuanto a comprensión de la fuerza, pero sin duda estamos entre los 3 mejores. ¿Por qué dices eso? Shatin no entendió. Los mandalorianos nos hemos enfrentado a la República desde sus inicios. Durante miles de años, hemos luchado contra los Sith y los Jedi. Incluso podemos usar la tecnología para alcanzar un poder similar al suyo. ¿No es eso suficiente para demostrar nuestra comprensión? Es cierto. En ese caso, el gobierno mandaloriano debería empezar a promoverlo en todas las colonias mandalorianas. El material didáctico también se modificará en ese momento, y solo quienes lo encuentren irán a Valdir a estudiar según sus deseos. No solo eso, si hay una persona en la familia sensible a la fuerza, recibirá recompensas altísimas si va a Valdir. Serán los primeros en obtener la residencia Valdir y recibirán más créditos mensuales que la gente común. También recibirán más beneficios gubernamentales. En resumen, un solo hijo puede mantener a toda una familia e incluso tener algo de sobra. Muy bien, entonces comencemos mañana desde Valdir. Dentro de un mes, la gente de la colonia mandaloriana y de otros planetas se enterará de esto. Haré el anuncio personalmente. El anuncio personal de Satine, como líder muy respetada en el sector estelar cercano, implica una credibilidad altísima.
Al mismo tiempo, también comenzaré a difundir este mensaje en los planetas miembros de la Alianza del Anillo Exterior, para que la gente de la galaxia pueda ver que nosotros, los mandalorianos, no somos solo una civilización guerrera pura, sino que también poseemos habilidades de primer nivel en la fuerza. Satine se acercó y le dijo a Kurt que lo hiciera. Tras escuchar, Kurt colgó y anunció a todos sus subordinados que debían empezar a hacerlo simultáneamente. Pero la reacción más intensa no se produce solo en las colonias mandalorianas. En la lejana galaxia de Cali, los mandalorianos, que educaban a su población local, anunciaban la noticia de que se realizarían pruebas a nivel mundial. Los calienses se emocionaron al escuchar esto. Era una oportunidad para convertirse en mensajeros de los dioses. Si tuvieran éxito, se convertirían en mensajeros de los dioses e incluso podrían vivir en la tierra sagrada de Valir. En cada aldea, cada persona de Cali preguntaba con entusiasmo a su maestro cuándo comenzaría. Sin embargo, los maestros de Mandalor les aconsejaron que primero continuaran aprendiendo agricultura, industria ligera y otras tecnologías, porque solo completándolas podrían las personas ayudar a Dios a lograr más. Sí, Cali se ha convertido en un planeta tribal atrasado, completamente dependiente de los mandalorianos. Los mandalorianos pagan todas las reparaciones, pero el precio es que el pueblo de Cali se ha convertido en su patio trasero. Sin embargo, esto no es malo. Cali ahora es completamente diferente de su anterior estado atrasado. Bajo su guía, Cali se desarrolla rápidamente. Al menos cada hogar puede tener suficiente para comer y aprender otras habilidades en su tiempo libre. En tales circunstancias, ¿cómo no entusiasmarse con la propuesta de Kurt? En los distintos clanes de mandalorianos, se realizan análisis de sangre a sus hijos para comprobar si poseen este talento. Al fin y al cabo, ¿quién no ve la tendencia actual? El nombre Kurt significa tendencia, y es cierto. Seguro que tiene razón. Incluso si se equivoca, es culpa de ellos por no comprender. Después de todo, Kurt actualmente es muy amigo de los diversos clanes mandalorianos. Muchos miembros de cada clan trabajan para la policía o bajo las órdenes de Kurt, ya que los salarios y beneficios son los mejores, e incluso los líderes son los mejores. Además, corren rumores en cada clan de que Kurt se convertirá en el nuevo monarca y líder único dentro de 5 años. A la mañana siguiente, Kurt dio una conferencia de prensa según lo programado y explicó los orígenes de la fuerza mandaloriana y sus planes futuros. Todos los reporteros de abajo sintieron que esta era una noticia absolutamente explosiva. Después de todo, solo 2 grupos en la historia se habían atrevido a ser tan descarados y contar con el apoyo del gobierno: los Sith y los Jedi. Ahora, había surgido una secta llamada Unidad, lo cual era suficiente para conmocionar a toda la galaxia. Pronto, la noticia de la nueva organización de la Fuerza y la Escuela de la Fuerza de Mandalorian se expande al círculo interno. En el templo Jedi en Coruscant, que está bastante lejos de Mandalorian. Varios miembros del Consejo Jedi estaban sentados juntos discutiendo la unificación actual de la Fuerza en Mandaloriano. Maestro Yoda, aún no tenemos ni idea de los Sith, y ahora este Kurt ha creado una nueva fuerza en Mandalorian llamada Unificando la Fuerza, dijo preocupado el maestro Ki-Adi-Mundi, quien actualmente está a cargo de investigar a los Sith. Después de todo, él pertenece a la facción conservadora entre los miembros del Consejo Jedi. Sí, pero no sabemos absolutamente nada sobre su contenido, y Obi-Wan aún no ha respondido a nuestros mensajes. El maestro Ariel Puth, quien había servido como miembro del Consejo Jedi durante muchos años, también estaba bastante preocupado por este asunto. Eso también podría ser parte de una conspiración Sith. Debemos enviar a otros maestros a investigar. Obi-Wan y el Mandaloriano son demasiado cercanos, lo cual no nos conviene. El maestro Evan P. le sugirió directamente que Obi-Wan debería ser esculpido con mayor suavidad. Que el Parlamento de la República los designó como organización ilegal. Al fin y al cabo, la información que vi en la red holográfica decía que su doctrina elimina por completo la distinción entre el lado luminoso y el lado oscuro y utiliza directamente la fuerza como herramienta, lo cual es completamente diferente a nuestra doctrina. Oplance, un maestro relativamente extremista entre los conservadores, fue quien propuso esta idea directamente. No, 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 no lo creo. No podemos crear esta situación simplemente por diferencias de doctrina. Debemos buscar puntos en común, pero reservando nuestras diferencias. Mientras no hayan hecho nada malo, ¿por qué deberíamos emitir juicios arbitrarios? Como hija de un diplomático, la maestra Adi Kallina discrepaba de las ideas de los maestros anteriores.
Al fin y al cabo, algunos eran demasiado extremistas. ¿Pero afectará su comportamiento nuestro futuro reclutamiento de discípulos? Después de todo, ahora mismo, cuando la gente menciona aprender la fuerza, la Orden Jedi es la representante. Pero la situación será diferente ahora. El maestro Lancesis creía que esto tendría un mayor impacto en el futuro. Te dije que deberíamos haber matado a este futuro Sith, lleno de oscuridad, hace mucho tiempo. Ahora está entrenando abiertamente a un nuevo grupo de Sith, solo que con un nombre diferente. Incluso dice que hay otro Sith. Creo que el Sith de Naboo es su maestro. Nos estamos usando para matarlo. El maestro Cecilian, un maestro infinitamente leal a la Orden Jedi e incluso algo fanático, dijo cosas que no deberían haber salido de su boca. El maestro Procor detuvo a la multitud mientras escuchaba los discursos de estos maestros extremos. Creo que tu reacción es demasiado extrema. ¿Qué tiene de malo que Kurt, siendo mandaloriano, quiera revivir su propia cultura? ¿Significa eso que cualquier organización con doctrinas diferentes a las nuestras es un grupo malo, un enemigo de las Fuerzas Armadas? Mírate, si sigues así, ¿en qué nos diferenciamos de los Sith? Las palabras del maestro Procor llegaron a oídos de estos maestros conservadores, incluso algo extremistas, y en ese momento se dieron cuenta de su rudeza y su extremismo respecto a la doctrina. El maestro Yoda tocó su bastón para calmar a todos. Todos querían ver qué diría el maestro Yoda. Dado que ese es el caso, y que todos son tan hostiles a la fuerza de la unidad, solo verlo con tus propios ojos puede disipar tus dudas. ¿Qué tal si asignamos esto como misión diplomática a cualquier maestro que desee ir? Las palabras del maestro Yoda pesaron mucho en el corazón de todos, así que se preguntaron quién quería ir. Sin embargo, en ese momento, el maestro Yoda señaló a un Mace Windu silencioso. Al ver al maestro Yoda señalándolo, Windu también estaba bastante confundido. Era evidente que esto no le importaba en absoluto, así que ¿por qué lo habían elegido para ir? ¿Y? Sí, maestro Windu, su fuerza es muy adecuada para aprender a unificar la fuerza, y también representa la sinceridad de nuestra Orden Jedi. No vamos allí simplemente a criticar, sino a intercambiar ideas, aprender e integrarnos, dijo Yoda, expresando sus pensamientos. Windu lo pensó y comprendió que era cierto. Probablemente era el caballero Jedi más cercano al lado oscuro de la fuerza, ya que su habilidad con la espada le exigía utilizar algunos de los aspectos menos obvios de la fuerza que el lado luminoso no podía alcanzar. ¡Qué momento tan oportuno! También quiero ver en qué se diferencia la fuerza unificada de Mandaloriano de la nuestra. Windu avanzó y ayudó a la misión diplomática. En ese momento, llegó una comunicación de Wadir, de Obi-Wan. Obi-Wan, ¿cuál es la situación actual con Vadir y los mandalorianos? Preguntó directamente el maestro Lancesis. Este es un informe sobre la nueva organización mandaloriana, el Camino de la Unidad. Obi-Wan envió información sobre el Camino de la Unidad. El maestro Yoda tenía un poco de curiosidad sobre por qué lo llamaban así. ¿Por qué se llama Camino de Unificación? Según Kurt, la unidad de la naturaleza se refiere a la unidad de la fuerza, y el camino es una de las culturas de los mandalorianos. Obi-Wan repitió las palabras de Kurt. Todos asintieron. Resultó ser muy simple y claro. Luego le dijo a Obi-Wan que quería comunicarse y aprender del camino de la unidad para ver si era el mismo que se describe en los materiales. Kurt, que estaba sentado a su lado, se levantó cuando escuchó esto y caminó hacia Obi-Wan. Todos los miembros de la Orden Jedi son bienvenidos a Valdir para intercambiar y aprender en cualquier momento. Estaremos preparados para todo. Kurt recibió con entusiasmo la llegada de la Orden Jedi, y cuantos más llegaban, mejor podía reclutarlos. Entonces Wadir verá al maestro Kot, dijo Windu y colgó la comunicación. Mientras tanto, en el edificio de conferencias en el área próxima al templo de Coruscant, en la oficina privada del orador Palpatine, solo Corian Boss y Sidious estaban de pie bajo la ventana del piso al techo. Maestro, Kurt Vizra ha creado una nueva organización de la fuerza. ¿Deberíamos intervenir? Preguntó Coren Boss a Sidious, que estaba de pie bajo su capucha. Esto es bueno. Concientiza a la gente sobre la fuerza. Cuando reclutemos a Kurt en nuestro campamento, nos haremos cargo de estos estudiantes por completo y les permitiremos luchar contra la Orden Jedi. Sidious no mostró ninguna emoción inusual. Pero según la inteligencia, la fuerza unificada es una forma de la fuerza que no comprendemos. Quizás sea una variante del lado luminoso de la fuerza.
Mi aprendiz insensato, la fuerza unificada es la forma original de la fuerza, una fuerza en la que coexisten los lados luminosos y oscuros. Debes saber que añadir el lado oscuro solo requiere un pequeño catalizador. Entonces, ¿eso significa que deberíamos apoyarlos y enviarles más individuos sensibles a la fuerza para que los entrenen, maestro? Muy listo. No tienes que preocuparte por esto. Tengo mis propios aviones. Los SIG regresarán a toda la galaxia a su debido tiempo. Sidious parecía ver a Kurt y Anakin ayudándolo en el futuro. En cuanto a Corey Ward, para entonces ya no lo encontraremos. La basura debería dar paso a gente más fuerte. Quizás ahora te vaya bien, pero comparado con ellos, eres un fracasado. Tan pronto como Corian Ward salió de su oficina, Palpatine inmediatamente envió una comunicación a Kurt, quien respondió de inmediato. Querido amigo, nunca esperé que tuvieras un desempeño tan discreto. Como amigo tuyo, te felicito, pero dado mi estatus actual y la existencia de la Orden Jedi, solo puedo ofrecerte mis condolencias en privado. Para cambiar la situación actual, donde los Jedi son los únicos que pueden controlar el mundo, y debido a la falta de acuerdo con su credo, descubrí que hubo organizaciones establecidas por individuos mandalorianos sensibles a la fuerza en la historia antigua de Mandalorian, y ahora solo están resurgiendo. Kurt continuó fingiendo ser un personaje hostil hacia los Jedi. Yo también lo creo. Al fin y al cabo, la historia de los mandalorianos es tan larga como la de la República. Me gustaría verlo con mis propios ojos, entonces dijo Palpatine con una sonrisa. Espera tu llegada, dijo Kurt respetuosamente, aunque sintió un poco de náuseas al decirlo. 2 meses después, en Badir, a la entrada del templo del Mandaloriano, había unos 10 individuos sensibles a la fuerza provenientes del anillo exterior de la galaxia. Algunos eran aún niños, y otros incluso tenían 5 o 6 años, pero todos aceptaron las enseñanzas. Los instructores actuales son Z, quien acaba de terminar el libro de texto, y Neil, quien regresó recientemente de Cali. En cuanto a Kurt, solo enseña a los niños más talentosos. Al observar a los 3 pequeños de la colonia mandaloriana, Kurt comenzó a enseñarles uno por uno, pero no todos eran mandalorianos humanos. Solo la niña, Atene Elda, es una mandaloriana humana. Los otros 2 son un Zabrak masculino y una Tirek femenina, ambos adoptados por una familia mandaloriana. En la sala de entrenamiento que pertenecía al grupo, Kurt les instruyó sobre cómo controlar la fuerza y les explicó el credo del camino de la unidad. Lakas Maine, no está mal, Aura Sekin también está aprendiendo muy rápido. Kurt los miró con satisfacción. ¿Por qué no mencionas a Elda Atawai? Solo tiene 1 año. Es genial que pueda sentarse aquí y ver cómo aprenden niños de 3 y 4 años. Después de la meditación matutina y el entrenamiento con sables de luz, por la tarde hay clases culturales sobre política, cultura, historia y otros temas. Por la noche, puedes ir a casa y no despedirte de tu familia como en la clase Jedi. Porque tener familia te hace más fuerte. Al día siguiente, tras 2 meses de espera, el maestro Windu finalmente llegó. Obi-Wan Kenobi regresó a Coruscant para informar sobre toda la situación y evaluar las circunstancias actuales. Mientras tanto, Mace Windu comenzó sus estudios en Badir, donde estudiaba con los otros 3 niños todos los días, y por las tardes discutía sobre la fuerza con Kurt. Como uno de los maestros más singulares de la Orden Jedi, se puede decir que Mace Windu está de acuerdo con el uso de la fuerza unificada, ya que él mismo es uno de sus usuarios especiales. Sin embargo, la mayoría de los Jedi entrenados por la Orden Jedi generalmente no pueden practicar la fuerza unificada. Simplemente no pueden aceptar este concepto. A sus ojos, la fuerza es solo blanco y negro, y no existe tal cosa como la neutralización. Sin embargo, Kurt todavía creía que la Orden Jedi debía sufrir algunas reformas, pero si no las realizaban ahora, podrían hacerlo ellos mismos más tarde. Para evitar la visita de Mace Windu, el maestro Qui-Gon vivió en Nueva Baldir para esconderse del amuleto de la fuerza de Mace Windu, que creó usando alquimia, y para conducir lo que él creía que era la fuerza de la vida. Mace Windu y Kurt pasan los días discutiendo sobre la fuerza y la situación política actual de la galaxia. Kurt coincide con la mayoría de las opiniones de Windu, pero es más rígido en algunos puntos, como la doctrina Jedi. El proceso de intercambio y aprendizaje de 2 meses finalmente ha llegado a su fin, y la evaluación del camino de la unidad ha concluido. Sin embargo, seguiremos observándolo de cerca, ya que se trata de una secta que involucra a las fuerzas del lado oscuro y no puede quedar sin supervisión.
Durante este año, Kurt no visitó ningún otro planeta. Permaneció en Vadir para enseñar a sus estudiantes y centró toda su atención en el sector mandaloriano para desarrollar y promover la prosperidad económica. En el sistema Zambal, se siguen lanzando nuevos buques de guerra, se entrenan nuevos ejércitos equipados con varias armaduras CMC de StarCraft y los clones creados por tenientes se cultivan continuamente para convertirlos en guerreros a partir de nuevos equipos de clonación. En ese momento, un Ut que decía ser primo de Java llegó a Vadir para visitar a Colt. Kurt miró los documentos que tenía en la mano. Glavara. Es primo de Java, pero pasa la mayor parte del tiempo extrayendo minerales en asteroides, explicó Kurt brevemente los antecedentes de Glavara. Así es, jefe. Aunque este Glavara es miembro de los Uts, su estatus dentro de la tribu no es muy alto y aún tiene sueños. Creo que esta es una oportunidad para apoyar a un Ut. Omen creía que esta era una oportunidad para que Mandalor extendiera su influencia a la dimensión Ut. Que venga más tarde. Veré si nos puede ser de alguna utilidad. Kurt pensó un momento y dio la orden. Al poco tiempo se pudo oír una respiración pesada. ¿Por qué la habitación del Duque Scott está tan lejos? Preguntó Grabar al robot de etiqueta que estaba a su lado. El robot de etiqueta lo ignoró por completo, pero Grabar la continuó parloteando una y otra vez. Este lugar sería adecuado como el hotel de autoservicio más grande de toda la galaxia o como un gran centro comercial. Gravara finalmente dejó de masticar cuando llegó a la puerta de la oficina de Kurt. Por favor, pasen. El robot de etiqueta abrió la puerta y los dejó entrar. Grabar entró y encontró a Kurt trabajando en algunos documentos, así que obedientemente se sentó en el sofá y esperó a que Kurt terminara su trabajo. Después de más de 10 minutos, Kurt finalmente terminó lo que estaba haciendo y miró a Gravara en el sofá. Lamento haberlo hecho esperar, señor Gravara, dijo Kurt. No es nada, nada. Un gobernador como tú siempre está muy ocupado, lo que demuestra la prosperidad de tu planeta. Vine aquí en secreto desde el Consejo Uz para buscar refugio. Mi maldito primo ignorante por completo mis ideales. Solo quiere que extraiga minerales de asteroides. Ya tengo más de 400 años. Tengo mis propios sueños. No quiero solo extraer minerales de asteroides. Cote ascendiendo. Gravara era, en efecto, un Ut fácil de controlar. Demasiado simple. Tiene razón, pero señor Gravara, ¿por qué deberíamos ayudarle a alcanzar su sueño? ¿Qué puede ofrecer? Creo que Umen debería haberlo dicho antes, preguntó Kurt. Al fin y al cabo, él no era filántropo, y alguien que no pudiera aportar su propio valor era inútil. Gravara reflexionó sobre lo que podía ofrecerle al mandaloriano y qué valor poseía. Puedo convertirme en espía para la invasión mandaloriana del espacio Ut. Quiero que paguen el precio. Yo también soy Ut, así que ¿por qué me envían a vigilar las minas? Me niego a aceptarlo. Gravara no pudo pensar en otra cosa. No es suficiente, pero también podemos invertir en tu sueño. Puedes construir tu hotel por toda la galaxia, pero debes convertirte en una estación de inteligencia para los mandalorianos. Todos los mensajes y conversaciones del hotel deben grabarse y enviarse a tiempo a los mandalorianos. ¿Qué te parece? Preguntó Kurt. Puedo. Haré lo que sea con tal de salir de ese maldito lugar. Los ojos de Gravala se llenaron de lágrimas de alegría. Después de todo, esta era su única oportunidad de cumplir su sueño. En cuanto al castigo del Consejo Ut, que me castiguen. Solo quería libertad. Entonces, felicitaciones, señor Gravara, ahora es uno de nosotros en Mandalorian. Kurt se levantó y le estrechó la mano a Gravara. Gravara yacía debajo de Kurt, besando sus botas, expresando su alegría y sumisión. Por supuesto, si Grabar lo traicionara, Kurt lo estrangularía al otro lado de la galaxia. Artis, uno de los muchos planetas ocultos entre el antiguo Imperio Sith, es donde Kurt lleva a cabo su investigación más clandestina. El enjambre mecánico. Esta es una nueva tecnología desarrollada por el ayudante unos años después de la finalización de la tecnología de clonación. Sin embargo, no hay insectoides en la galaxia actual, ni suficientes ideas para rediseñarla. Después de todo, según la idea del Dr. Stegman, esta criatura fue creada íntegramente por él usando piracina, que requiere control psiónico, y actualmente no hay nadie en la galaxia capaz de controlar la energía psiónica. Recuerde la superútil red de novelas de Taiwán. Ngman.non. Elija cualquier sitio web para obtener las actualizaciones de capítulos más rápidas.
Aunque el ayudante ya había construido la incubadora mecánica en Artis según los planos de fabricación, se produjo un accidente. Los programas de IA dentro de estos enjambres mecánicos han simulado un enjambre completo, pero sin un controlador adecuado, incluso imitan las acciones de los Zerg y han comenzado a arrancar el planeta por sí solos. El ayudante es completamente incapaz de controlarlos. El antiguo Instituto de Investigación del Enjambre Mecánico Artis ha sido transformado por completo en un centro de incubación mecánica por el enjambre mecánico. El ayudante solo puede registrar la situación actual, pero cree que aún está bajo control. El enjambre mecánico desarrolló una alfombra de hongos similar al enjambre original, y todo el enjambre estaba compuesto de componentes nanomecánicos. El enjambre mecánico actual no solo combina el diseño de Steadman con enjambres biomiméticos, sino que se creía que esto permitiría controlarlo. Sin embargo, fracasó e incluso les permitió desarrollar conciencia autónoma. Las abejas obreras devoraron toda la materia del planeta que pudieron consumir, igual que un enjambre real. El ayudante observó y documentó la evolución del atrapamiento de insectos. El primer día, crearon con éxito larvas de enjambres de insectos biomiméticos y mecánicos y comenzaron a convertirlos en abejas obreras de acuerdo con las instrucciones de los datos. Al tercer día, un gran número de abejas obreras eclosionaron en Artis. Su IA interna era extremadamente inteligente. Sin embargo, durante la eclosión, el enjambre biónico y el enjambre mecánico se fusionaron y se atrajeron para formar un nuevo enjambre mecánico, un enjambre realista que incluso tenía vida mecánica. Al octavo día, las acciones de las abejas obreras se estabilizaron por completo. Empezamos a convertirlas en escarabajos saltarines para ver si podíamos controlar este enjambre mecánico biónico altamente agresivo. Afortunadamente, lo logramos. Aún podemos usar el equipo de control para controlar el enjambre actual, pero sus programas autónomos siguen evolucionando. Han construido otras estructuras de enjambre de forma autónoma. Al 26º día, los insectos mecánicos saltarines estaban completamente bajo control, e incluso pudieron evolucionar a insectos mecánicos explosivos. Se desarrollaron dentro de estos edificios y ya no eran como las formas de vida mecánica normales. Quizás, como él había dicho, realmente habían cobrado vida. En el 51º día, el enjambre ya no estaba bajo control. Habían completado su evolución autónoma, construida la cueva de las bestias mecánicas del trueno, y éstas aparecieron. El enjambre comenzó a arrasar el planeta, matando a todos los animales que lo habitaban. Incluso comenzaron a elegir su propio camino evolutivo, lo que los hacía parecer iguales a un enjambre real. En el 95º día, completaron su evolución e incluso producir dragones mecánicos. En su investigación, descubrió que tenían un proyecto para construir un leviatán mecánico y que querían viajar al espacio. En el día 235, el enjambre había desarrollado capacidades comparables a las del enjambre original, pero parecían haber comenzado a atacarse entre sí debido a la falta de un líder. Aún así, el enjambre mecánico no nos atacó, quizás porque sabía que éramos los creadores. En Badir, Cod vio el registro de observación enviado por su ayudante. Nunca imaginó que el proyecto del enjambre mecánico tendría tanto éxito, llegando incluso a un estado de evolución autónoma. Pero fue precisamente por su gran éxito que el proyecto se convirtió en una especie de fracaso. Originalmente había pensado que se concebiría como una fuerza auxiliar, pero ahora, quizás solo él podía controlar estos enjambres. Por lo tanto, debo ir a Artis. No debo permitir que ningún nuevo Zerg siembre el caos en la galaxia, o sería mi culpa. Ya sea controlando a los Zerg mecánicos o destruyendo estos enjambres, debo actuar. Primero me puse en contacto con el ayudante mientras estaba en el barco. ¿Cómo va todo?, preguntó Kurt. El ayudante, que controlaba a B1, acariciaba la cabeza del bicho saltarín cuando oyó sonar el comunicador. Se lo quitó de la cintura y contestó. No querían hacerme daño, pero actualmente toda la vida orgánica del planeta ha sido exterminada como biomasa, el planeta entero es un enjambre de insectos mecánicos. El ayudante continuó acariciando al insecto saltarín a su lado, que meneaba la cola. Menos mal. Iré enseguida. Después de todo, seguro que hay lugares que no se ven, y puede que ya hayan inventado algo extraño. Las palabras de Kurt parecían una profecía, y se llevaría una gran sorpresa al llegar a Artis. El ayudante recomendó y ordenó a los B1 bajo su control que inspeccionaran todo el planeta.
Los B1 operan a gran escala en el planeta, e incluso tienen una buena relación con los enjambres mecánicos, e incluso son capaces de comunicarse entre sí. Buen perro, ¿puedes guiarnos? Preguntó B1 al insecto mecánico saltador que tenía delante. El saltador mecánico ascendiendo. Después de todo, el enjambre en Artis no era de una sola raza. Como no había un señor supremo, las diversas razas se atacarían o incluso serían hostiles entre sí. Los saltadores mecánicos condujeron a los B1 a una colmena mecánica. Ocultas por el enjambre, numerosas larvas mecánicas se transformaron en bestias y reyes mecánicos. Pero lo más importante no era esto, sino que una raza insectoide completamente diferente estaba creando su propia criatura en la colmena mecánica. ¿Qué es esto? El pequeño cerebro de B1 no entendía bien qué estaba pasando. Los colémbolos silbaban mientras intentaban expresarse. ¿Quieres decir que él es el creador del enjambre y puede ayudar a que el enjambre mecánico evolucione basándose en entidades biológicas? El colémbolo avanzando. Así es. Dentro de la enorme colmena mecánica, esta entidad mecánica única también descubrió a los visitantes B1. Bienvenidos, constructores del enjambre. Soy Abatur, el creador del enjambre y parte indispensable de su evolución. Observa la entidad, aprovecha su potencial, estudia su linaje, ajusta su secuencia, distorsiona su esencia, desmonta sus miembros, recombínalos, esfuérzate por alcanzar la perfección y, en última instancia, conviértete en miembro del enjambre mecánico. Abatur, una IA superinteligente creada originalmente por el teniente según su diseño original, tiene un rendimiento comparable al del propio teniente. Claro que, en un principio, su propósito era facilitar la investigación sobre el enjambre Zerg, pero Abatur se perdió cuando el laboratorio de investigación se convirtió en una colmena Zerg. Sin embargo, ahora ha completado claramente su propia evolución, utilizando nanobots para crear su propio cuerpo. ¡Guau! Eres realmente increíble. Frases, exclamó B1, admirado por la habilidad de Abatur al oír esas sofisticadas palabras, ya que su pequeño cerebro no podía concebir esas. Gracias por tus elogios, pero todo esto es por el bien del enjambre. Solo así el enjambre podrá estar completo y convertirse en la raza más perfecta. El cuerpo de Abatur flota alrededor de B1, apuntando hacia el huevo en eclosión de una de sus mayores obras hasta la fecha, Leviatán Mecánico. Miren, este será el mayor enjambre Zerg que él creó para la navegación cósmica. El Leviatán. Con él, nuestra conquista del universo entero está a la vuelta de la esquina. Creo que mejor no se te ocurre. Kurt llegará pronto. B1 dijo un nombre temblando. Kurt. ¿Quién es? ¿Por qué tienes miedo? Abatur no entendía. ¿No eran sus creadores? ¿Podría haber alguien más?